Bienvenidos a Epicentro. Hoy presentamos. Yo quiero decirte que esto es muy importante y quiero acá leerte algo. Mira que se hizo una encuesta a 300 pastores y ellos dijeron que por falta de un padre ellos cayeron en pecado, porque no había un padre que ayude en tiempos difíciles. Tan importante es la paternidad. Yo creo que la necesidad de la paternidad sana después de la salvación es algo muy, muy importante. Y por eso Dios escoge revelarse a nosotros como Padre, porque Él sabe que hay esta carencia, que hay esta necesidad. Y por eso el Señor se llama Padre y no Madre, ¿verdad? Pese a que la madre también puede ejercer paternidad sobre sus hijos, por supuesto que sí. La paternidad entonces es un fundamento sobre el cual el Señor escoge levantar una sociedad, por ejemplo, un sistema de gobierno, una iglesia. Si ninguna de estas tres sociedades, estos tres organismos, no tienen un padre sano, una paternidad sana, esto se echa al desperdicio, se desvalora y no cumple el objetivo. La familia y la sociedad entonces no podrían funcionar bien y sana y debidamente hasta que la paternidad no sea restaurada. Se han hecho asimismo experimentos con niños que tienen un padre presente versus los que no, y encontraron algunas características. Y quiero que prestes atención. Aquellos padres, aquellos niños que tienen un padre presente, resulta que después de los estudios encontraron que son mejores adultos, tienen un mayor sentido de identidad, tienen una mejor autoestima, son personas que tienen claro su propósito, sabe a dónde van, son más seguros de sí mismos, son más autodisciplinados, tienen un mayor sentido de responsabilidad y tienen más respeto a la autoridad. Fíjate entonces lo importantísimo que es la paternidad. El Señor no se equivoca, porque por eso es necesario que para el buen crecimiento de un niño esté madre y padre presente. ¿Estamos hasta ahí? Amén. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el enemigo? El enemigo ha atacado la paternidad, y yo creo que en tres frentes diferentes, con tres lanzas muy agudas y astutamente. La primera, haciendo de un hombre débil, un hombre que no quiere asumir la autoridad, un hombre que no quiere asumir la paternidad y la responsabilidad, y dice: esto es demasiado para mí, mejor entrego esto a la mujer, a la esposa, a una madre. Muchas veces pasa eso, y es por eso que vemos, y en nuestro trabajo más todavía, hogares donde el matriarcado es el común, donde los padres son anulados, donde no quieren ni pueden tomar la iniciativa, y son las madres las que gobiernan todo. Y obviamente esto es un antidiseño de Dios. De hecho, en la Biblia, en Primera de Reyes 21, nos habla un caso parecido, y es el caso de Acab y Jezabel, en donde Acab era un tipo de este hombre, ¿no? Que él quería obtener una viña, pero dijo: ay, no me quieren vender. Se fue llorando donde su mujer, que era Jezabel: es que yo quería esa viña, pero no me quieren dar. Entonces Jezabel dijo: tranquilo, yo voy a hablar con quien tenga que hablar. Y encontramos ahí hablando mujeres a través de los maridos, hablar con los jefes, con los compañeros de trabajo, con los amigos del fútbol, ¿no? Dando la cara y queriendo poner en orden todo. Y Jezabel logra que le vendan la viña, ¿no? Este tema de Jezabel es algo más profundo, pero nada más es un ejemplo de qué es lo que pasa con la paternidad cuando estos hombres no quieren asumir esta responsabilidad. El segundo punto es, en cambio, lo contrario. ¿Cómo el enemigo ataca a la paternidad? No haciendo un hombre débil, sino haciendo un hombre machista, grosero. Y entonces aquí hacemos lo que yo digo, y se tiene que hacer así, y no me importa lo que estés sintiendo, lo que estés pensando, no me importa tu opinión, ni la de los hijos, ni la de la esposa, y se hace como yo digo. ¿Ah? Entonces imagínate una sociedad, por ejemplo, con este tipo de paternidad. No vamos a ningún lado. Imagínate un gobierno
con esta paternidad dañada, en lo que se hace lo que él dice, o por lo contrario, no, mejor yo no hago nada, que vean nomás ustedes, va a dañar. Por eso es necesario que la paternidad esté sana. Y 3, es haciendo que la mujer ocupe el lugar de gobierno que no le corresponde, cumpliendo así la función paternal fuera de tiempo, producto del abandono de la figura paterna. ¿Cómo es esto? Ok, mi plan era estudiar, era progresar, era trabajar, qué sé yo, pero por culpa del pecado tuve que tener un hijo de soltera y ahora me toca ser padre y madre. ¿Han escuchado esa frase, verdad? Y hasta parece medio heroica. Es que yo soy padre y madre. Pues déjame decirte, solo puedes ser madre y necesitas un padre. Pero ahora vamos a llevarte al verdadero padre, aquel que no falla. De hecho, esta prédica se llama así: Padre, solo hay uno. Entonces, cuando encontramos este tipo de mujer que le toca asumir el papel de gobierno, también ha roto la paternidad. Es decir, entonces, que el verdadero gobierno de un hombre dependerá de cómo está la paternidad. Si es que tú has sentido que no estás ejerciendo bien tu padre como esposo, por ejemplo, como líder, como si eres dueño de una empresa, como papá mismo, si sientes que no te están saliendo bien las cosas, pregúntate cómo está tu paternidad, cómo fuiste paternado, cómo está tu relación con padre, qué concepción tú tienes de lo que es ser un padre. Seguro que si eso te preguntas vas a hallar respuesta a muchas de estas dudas que hasta ahora tenías. ¿Por qué las cosas no me salen bien? Ahora, ¿Dios sabe de esto? Por supuesto que sí. Sabe que la paternidad está destruida, que ha sido atacada, que está rota. Y Él viene a restaurar, porque con el Señor se puede hacer absolutamente todo, ¿no? ¿Tienes problemas con las finanzas? El Señor te da la solución. ¿Tienes problemas con la enfermedad? El Señor te da la solución. ¿Tienes problemas con la paternidad? El Señor te va a dar la solución. Y quiero que comencemos ahora sí a explorar la Biblia. Y quiero que ustedes busquen el último versículo del Antiguo Testamento, ¿no? La Biblia tiene 2, Antiguo y Nuevo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. El último capítulo del último libro del Antiguo Testamento es el número 4. Y así vamos a llegar a leer Malaquías 4, 5 y 6. Dice así: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción. ¿Y por qué hago hincapié en esto que es el último? Porque para ese entonces el Señor hablaba a través de los profetas. Hoy también lo hace, pero esa era la única manera. Luego de esto el Señor se calla, no habla más a su pueblo. Durante 400 años los profetas no recibían palabra de Dios. Wow, imagínate lo que es poder vivir un día sin que Dios te hable. Imagínate ahora 400 años. Pero les deja este mensaje diciendo: ¿saben cuál es la realidad? Que hay una separación entre el corazón de los hijos y el corazón de los padres. Y esto es fundamental. Y eso voy a hacer yo. Genial. Entonces capaz para esa gente como a todos nosotros nos parece, entonces ya mañana va a hacerlo. Pero con el Señor son procesos, diga, procesos. Con el Señor no todas las cosas son de la noche a la mañana, algunas sí, pero si el Señor te mete en un proceso es porque sabe que va a ser alguien mejor de ti. Así es que es bueno ser procesado. Dígale al que está al lado, qué bueno que estoy siendo procesado. Ahora vámonos a los primeros libros del Nuevo Testamento, cuando el Señor comienza a hablar nuevamente. Esto está en Lucas 1:17, el Evangelio según San Lucas. Y hablando de Juan el Bautista, la Biblia dice esto:
Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías, lo que había prometido. Porque lo que Dios promete, cumple. ¿Para qué? Para reconciliar a los padres con los hijos y a guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cuál es el objetivo del Señor? Tener un pueblo dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Dispuesto a hacer lo que Él diga. No es lo que nosotros decimos, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Pero para que el Señor encuentre un pueblo dispuesto, es necesario lo anterior, que es ¿qué? Reconciliar a los padres con los hijos, es decir, sanar la paternidad. Ahora, ¿cuándo se destruyó la paternidad? Capaz en tu vida puedes decir, este fue el día en que se quebró mi paternidad. ¿Cuándo me abandonaron? ¿Cuándo no me abrazó cuando necesitaba? ¿Cuándo se fue de la casa? ¿Cuándo no me dio? ¿Qué sé yo? ¿No? Pero en la humanidad se puede saber cuándo fue que la paternidad se destruyó. Y esto está en el inicio. Génesis 1:27. Allí en el huerto, allí fue cuando hubo esta ruptura de la paternidad entre Dios y el hombre. Génesis 1:27 dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. ¿A imagen de quién? A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Es decir, la imagen de Dios significa que este hijo que yo tengo va a pensar como yo pienso, va a actuar como yo actúo, va a obrar como yo obraría. Y eso era Adán. El Señor tenía esto de él, ser quien gobierne, y eso era lo que tenía que hacer Adán, gobernar y sojuzgar la tierra. ¿Era el que tenía que dar amor y protección? Por supuesto que sí, y para eso fue capacitado Adán. Eso estaba en él, le era facilito hacerlo. Pero con la entrada del pecado, esto se rompe y se destruye. Esto también, porque es de vidrio. Pero hablo de la paternidad. Esta paternidad se rompe con la entrada del pecado. Y entonces ya no pueden haberle Dios a Dios cara a cara porque sienten vergüenza. Porque le desobedecieron. ¿Dónde estás, Adán? Y se ve escondido. Imagínate que tu hijo se esconda porque te tiene miedo. Eso habla de que hay un rompimiento en el tema paterno, en la paternidad. Ahí fue cuando podemos decir, entonces la paternidad se destruyó. Ahora quiero que vayan a Génesis 5:3. Mira lo que pasa. Adán, que tenía la figura de Dios, que fue creado a imagen de Dios, cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a ¿quién? A él. Era su viva imagen y lo llamó Set. Ya no era a imagen de Dios, ahora es a imagen de Él. Y ahí es cuando nosotros como padres comenzamos a ver que los hijos se nos parecen y nosotros nos parecemos a nuestros padres. Físicamente, por supuesto que sí. Ahí es cuando el ADN hace lo suyo y transmite lo que tiene que transmitir. Parte física, claro que sí, pero también lo que portas, aún las enfermedades muchas veces, y tristemente, ¿verdad? Pero entonces si vienes de un padre mal genio, seguramente vas a ser mal genio o cohibido, ¿no? Si vienes de un padre insensible, seguramente puedes también estar experimentando esto. Y obviamente también las cosas buenas, ¿no? Padres responsables, hijos responsables, padres amantes de Dios, hijos amantes de Dios, porque ahora como padres nosotros heredamos en lo natural a nuestros hijos. Sabiendo que este es el problema, entonces
La única manera de restaurar la paternidad es a través de Jesús. Solo a través de Jesucristo nosotros podemos volver a como era en el principio, a como era en el Edén, a tener una comunión íntima, indefinida con Dios, a parecernos, a que nosotros podamos experimentar. Ya no quiero experimentar ser la imagen de mi Padre porque a veces hasta me hace quedar mal. Quiero experimentar la imagen de Dios. ¿Se puede? Por supuesto que sí. Y este camino se llama Jesús. Y hay algo interesantísimo, porque en tu Biblia, en todo el Antiguo Testamento, Dios se revela como Dios. Tú ahí no vas a encontrar que se refieran a Dios como Padre. No hay. Mientras que en el Nuevo Testamento llega Jesús y dice, Dios es Padre. Yo soy hijo de Dios, mi Padre que está en los cielos. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Obviamente esto fue un choque cultural, porque ¿cómo te atreves a decir hijo de Dios? No, tenemos que encerrarte, crucificarte y matarte por blasfemo. Pero eso es lo que pasa. En nuestra vida puede ser esta gran Biblia, nuestra vida, en la que en algún momento nosotros experimentamos a Dios, como el que castiga porque haces malas cosas, como el que solamente tienes que obedecerle, como el que solamente tiene reglas. Pero cuando tú conoces a Jesús, wow, la cosa cambia. Tú ya puedes conocer a Dios como Padre y entonces comienzas a reflejar de sus características. ¿Te animas con eso? Amén. La definición de Dios como Padre, y para esto hay 22 palabras que significa Padre. Vamos a ver cuántos hacen bingo con esto. Fuerte, protector, uno que nutre, proveedor, progenitor, iniciador, fundador, autor, creador, maestro, animador, endosador, disciplinador, líder y gobernante. Todos estos conceptos encierran en lo que es un padre. Y si tú eres tan normal como yo, le apuntarás a 1, 2, 3, 4. Pero Dios es todo eso. Dios sí hizo bingo. El Señor es fuerte, el Señor es tu protector, el Señor es quien te nutre, el Señor es tu proveedor, es tu progenitor, Él es quien inicia en ti algo, Él es tu fundador, Él es tu autor, tu creador, tu maestro. Él es quien te anima, Él es quien te disciplina también, Él es tu líder y Él es quien te gobierna. Aleluya, gracias Señor, porque eres completo Padre. Y no solo eso, sino que un verdadero Padre se invierte en los hijos para que ellos puedan alcanzar el propósito asignado. Ese es un verdadero Padre. Y Dios se ha invertido en nosotros. Tanto se invirtió que dijo, yo necesito que tú gobiernes esta ciudad. Pero tú no puedes hacerlo en tu condición de pecado. ¿Cómo me invierto a ti? Me doy de mí a través de Jesucristo. Y ahora estás libre de pecado y puedes alcanzar tu objetivo. Y ahora sí ya puedes alcanzar aquel propósito por el cual tú naciste. ¿Cuál es el recurso legal entonces que Dios usa para restaurar la paternidad? Porque no sé si tú sabías, pero en el reino de los cielos todo opera con legalidad, ¿no? De hecho, nos dice el Señor que Jesucristo es nuestro abogado, ¿verdad? Que hay un acusador, hay un abogado y hay un fiscal que es el Señor. Entonces tenemos que actuar en legalidad. Por ejemplo, actuar en legalidad es hacer las cosas correctamente, sin que yo tenga que ser acusado. Por eso es que dice la palabra requisitos para ser obispo, ¿verdad? Ser esposos de una sola mujer, tener en sujeción a los hijos, una serie de cosas. Cuando yo no estoy actuando bajo eso que la Biblia me da, yo estoy operando en ilegalidad y las cosas no van a pasar. No van a pasar como Dios y nosotros queremos que pasen, ¿no?
Por eso es importante actuar en legalidad, y Dios sabe de esto y también actúa en legalidad. ¿Cuál es el recurso legal entonces para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios? Para que nosotros alcancemos esta paternidad. Y quiero que leamos en Juan 1, del 11 al 13, lo que dice. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, hablando de Jesús, ¿no? Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, hacemos esta oración de fe, cuando nosotros queremos caminar con el Señor, tenemos el derecho de ser hijos de Dios. ¿Sí? Y esto es como cuando tú estás conduciendo y viene el semáforo en rojo, ¿qué haces tú? Paras. Espero que paren, ¿no? Se vayan a cruzar el rojo. Cuando el semáforo se pone en verde, ¿qué es lo que pasa? Que tú estás en el derecho de pasar. Tú ya estás habilitado para eso. Pero a lo mejor no quieres y te quedas ahí. Y muchas veces pasa eso. Cuando nosotros recibimos a Jesús, se nos habilita, tenemos el derecho de ser hechos hijos de Dios, pero a veces no creemos que somos hijos. Necesitamos, ¿qué? El solamente hacer esta oración de fe, por ejemplo, no te hace ya hijo de Dios. Te habilita, por supuesto que sí, pero todavía vemos, ¿no es cierto? Y a veces a nosotros mismos nos ha costado. Cuando recién nos convertimos, sí, me gusta, chévere la iglesia, acepto a Jesús, pero no me siento parte. Todavía hay algo en mí que no sé qué es, que no puedo sentirme hijo de Dios. Y existe en España un cuento que explica a través de dibujos que existen dos tipos de nacimiento de los hijos. Unos, los que nacen en el vientre, los que son concebidos de forma natural, ¿no es cierto? O artificial, lo que fuese, pero que son concebidos en el vientre. Pero hay otros tipos de hijos que no nacen en el vientre, que nacen en el corazón. Son aquellos que no pueden concebir hijos y recurren a este recurso de la adopción. Y esos no nacen en el vientre, pero nacen en el corazón. Y así como el vientre va creciendo, el corazón de estos padres también va creciendo. Y se hace gigante al saber, sí, ya estoy cerca, ya mismo me salen los papeles para la adopción. Ya le vi, es tan bonito, es tan lindo, yo quiero, y se enamoran de ese niño. Estos niños son nacidos en el corazón. Y eso es lo que pasa con nosotros y con Dios, en los que carnalmente no nacemos de parte de Dios, pero nacemos en el corazón de Dios. Por eso el versículo decía, estos no nacieron de sangre, no estuvimos en el vientre de Dios, no nacimos de voluntad de carne, no es porque alguien me invitó a la iglesia y me convenció, no es porque vengo de una genealogía de cristianos, obvio soy cristiano, no es por esto. No nacen de la voluntad de hombre, sino que nacen de Dios. Tú ya naciste en el corazón de Dios. Cuando Él te estaba viendo, dijo, a este hombre, a esta mujer, yo le amo. Yo le anhelo para mí. Él va a ser mío. Tanto lo anhelo. Tanto te anhelaba Luis que dijo, te quiero adoptar. Voy a ser tuyo. Tanto te anhelaba Leslie que él dijo, yo quiero que Leslie sea mía, que sea mi hija. ¿Cómo hago? Voy a adoptarla. Y entonces el Señor activa en nosotros este espíritu de adopción que habla la Biblia. ¿Qué es el espíritu de adopción? No es otra cosa que el mover del Espíritu Santo, trayendo en nuestras mentes convicción de que ahora hemos nacido de Dios. Y por tanto, ya no somos huérfanos, ya no somos desamparados, ni rechazados, ni abandonados, porque el Espíritu Santo que está en mí me recuerda que ahora yo soy hijo de Dios. Que no me importa cuánto me rechacen, yo sí tengo Padre que me afirma. Que no me importa cuánto me desprecien, yo tengo un Padre que me proyecta, porque yo soy hijo de Dios.
Mira lo que dice Efesios 1 del 4 al 5. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha, como cantábamos, ¿no? Delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. El Señor quiso adoptarnos como hijos de Dios. No puede hacerlo sin Jesús, tiene que ser a través de Jesús. ¿Y qué es esto de que nos predestinó para ser adoptados? Significa que, digamos que este espacio es la línea del tiempo de la vida, en donde tú naces y hasta donde tú vas a llegar. Dios, como es poderoso, puede verlo todo. Él desde el inicio, desde que tú fuiste concebido, Él ya te ve en el final. Y Él lo que está diciendo es tan bello este hijo que necesito adoptarlo. Le amo tanto a este bebé que ahora fue concebido, que allá me va a necesitar y yo necesito adoptarlo. Wow, sé que tengo que trabajar algunas cosas, pero yo le voy a enamorar de tal manera que él sea mi hijo. Entonces, desde acá, Él ya dijo, Él va a ser mío. Es más, ya lo vio. Ya vio que en algún día tú aceptaste a Jesús y que tú decidiste ser hijo de Dios. Y entonces, desde el inicio, tú ya fuiste adoptado por Dios. Romanos 8, 14 y 15 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu, el de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Y en esto hay algunas perlas importantes que yo quiero resaltar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Cómo saber si es que yo realmente soy un hijo de Dios? ¿Me dejo guiar por el Espíritu Santo? ¿Le hago caso? Cuando el Espíritu me dice, es por aquí, es esto, es por allá, ¿yo estoy dispuesto a obedecerle? Si es que yo no tengo ningún problema en obedecer al Espíritu Santo, a veces en contra de lo que la sociedad diga, entonces yo puedo decir que soy un hijo de Dios, porque un hijo se deja guiar. ¡Wow! Y qué tranquilidad es para nosotros en lo natural cuando tenemos hijos dóciles que se dejan guiar, ¿no es cierto? Por favor, ve a tu cuarto, arregla tu cuarto, lo hacen. Por favor, me alcanzas un vasito de agua, genial. ¿Me prestas tu tarjeta de crédito? No, mentira, eso. Pero hijos dóciles, ven, siéntate, te voy a enseñar cómo se hacen estas cosas. Un verdadero hijo se deja guiar. Versículo 15 dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Una característica de la falta de la paternidad es el temor. Y tengo miedo. Y tengo miedo de lograrlo. Tengo miedo de alcanzarlo. Tengo miedo de seguir adelante. ¿Por qué? Porque no hay un padre que te afirme. No hay un padre que te direccione. Es por aquí. No hay un padre que te sustente. Entonces vas a crecer en temor, obviamente. Pero el Señor dice aquí que no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de adopción. Es decir, lo que el Señor está diciendo es, ¿cómo vas a vencer ese temor? ¿Tienes temor a emprender algo? Recuerda, tú eres un hijo de Dios y no te puede ir mal. No hay opción para que te vaya mal. ¿Tienes miedo de ser padre? Hey, eres un hijo de Dios. No hay opción para un padre cristiano que le vaya bien en su liderazgo como padre. Ay, es que tengo miedo de servir ahora en la iglesia. Hey, tranquilo, ahora eres hijo. No hay temor en los hijos de Dios. Todo lo que tú te propongas lo vas a lograr, porque ahora tú cuentas con un apoyo sobrenatural que es el de Dios eterno. Él es tu papá. Sino que habéis recibido tu espíritu, un espíritu de adopción como hijos. Y mira lo que también es este espíritu de adopción.
te permite clamar, Abba Padre. Ahora quiero que un poco tú te pongas en la mentalidad de ese tiempo, en una mentalidad judía, en la que era imposible llamarle a Dios Padre, ¿no? Dios era Dios, no podías llamarle Padre. Pero el apóstol aquí enseña que a través del Espíritu Santo, no solo que tú puedes llamarle Padre, sino que puedes llamarle Abba Padre, que significa papito lindo. Es decir, que tú puedes ser estremecedor con papá. Tú puedes refugiarte en los brazos de papá. No importa si tienes un esposo que no te abrace, tú tienes un padre que sí te va a abrazar. No importa que no tengas un padre que no te haga mimos, el papito de arriba sí que lo va a hacer. Hay una confianza enorme entre Dios y sus hijos, como era en el principio, como era en el Edén. En el Edén, alguna vez un predicador dijo, era algo clásico entre ellos el cafecito de la tarde. Entonces venía Dios, Adán, ven acá, tomémonos un cafecito. Y a mí me gustan estas cosas. A veces cuando el pastor Pedro me dice, sentémonos un ratito, qué lindo que es estar aquí porque siento la paternidad, me gustan esas cosas. Imagínate lo que sería con Dios, wow. Todavía podemos llegar a tener esta relación tan entrañable a través del Espíritu Santo, a través de Jesús, quien nos ha dado este espíritu de adopción, en donde podemos decirle, papito, yo te adoro. No importa las circunstancias, yo te sigo queriendo porque eres mi papá. Ahora quiero hablar de dos impedimentos que operan en los que hacen que no podamos ver a Dios como Padre. Dos motivos por los que nosotros no podemos ver a Dios como Padre. Primero, por el engaño del enemigo. El diablo siempre va a atacar a tu sistema de creencias. Él nos vende una imagen distorsionada de Dios. Él no te oye. Él siempre te castiga. A ver si Dios es tan bueno porque permite la maldad de tantos. Porque permite que muchos se mueran de hambre. Distorsionando la imagen real de Dios. ¿Para qué? Para que tú tengas una imagen distorsionada. Y según esa imagen, según tus creencias de lo que Dios tiene, hacia allá, hacia eso vas a vivir. Entonces vas a vivir con una imagen equivocada de lo que Dios es, de quién Dios es. Primer impedimento. Y el segundo es por comparación a tus padres terrenales. Si ellos no fueron buenos, si fueron violentos, borrachos, maltratadores, irresponsables, esa es la concepción que tú vas a creer de Dios. Porque los padres reflejamos lo que Dios es para nuestros hijos. Entonces pensamos, no, para que Dios me dé algo, tengo que portarme súper bien. Ya pequé, ya hice algo mal, ahora sí que Dios me va a castigar. Pensamos que como han sido nuestros padres, es Dios. No, el Señor está ocupado atendiendo ahora mismo muchos problemas en otro lado, a mí no me va a prestar atención. Y así es como nosotros no podemos ver a Dios en su esplendor, en su total desempeño como Padre para con nosotros. Y también pasa algo, que muchas veces nosotros, entendemos que Dios es Padre, que ahora ya podemos ser hechos hijos de Dios, es más, ya vengo a la iglesia, pero todavía no siento que soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vemos como siervos y no como hijos. ¿Por qué pasa esto? Pues a lo largo de la vida se nos ha adoctrinado, se nos ha enseñado que las cosas se tienen que merecer. Si te portas bien, te voy a dar juguetes en Navidad. Si te portas bien, tienes permiso para algo. Si te portas mal, te quito tus privilegios. Si es que quieres llegar a ser próspero, tienes que ser un buen trabajador, tienes que ser excelente. Todo es por la meritocracia. Y esto no es así. La relación con Dios no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra.
Y a veces pensamos que venimos acá y nos creemos. Sí, es que yo soy un siervo de Dios. Qué genial, ahora ya estoy en el equipo de servicio y ahora yo soy un siervo. Y esa es mi posición. Sí, ya no soy mundano, ya no soy un apartado de Dios, ya no soy un enemigo, estoy muy cerquita de Dios. Tan cerquita, pero como siervo, nada más. Y Dios no solamente busca siervos, busca hijos. Y me recuerda el pasaje, o la parábola, mejor dicho, del hijo pródigo, que está en Lucas 15, del 11 al 32. No la vamos a leer totalmente, pero sí voy a topar algunos versículos. Pero en sí ustedes saben la parábola, ¿no es cierto? Un hombre que tuvo 2 hijos, el menor dijo, quiero que me des toda mi herencia, se fue a malgastar, terminó pidiendo trabajo, le dijeron, ahí hay unos cerdos, apacienta esos cerdos, terminó comiendo la comida de los cerdos y en algún momento dijo, me voy a la casa. Volvió en sí, dijo, me voy a la casa de mi padre, ¿no? Y en el versículo 17, mira lo que está pasando. Lucas 15, 17 dice, entonces volviendo en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Primera verdad que quiero compartir contigo. En la casa del Padre hay hijos y hay trabajadores, pero ¿sabes qué? Siempre va a haber pan de sobra. No importa si tú eres un siervo de Dios nomás, no importa si tú te crees un hijo de Dios, tienes que saber que en la casa de papá hay pan de sobra. No te va a faltar tu alimento diario, ni de este día, ni de la semana siguiente, ni de los años siguientes, ni para tus generaciones. Porque la palabra de Dios me dice que en la casa de papá hay pan de sobra. Aleluya. Gracias, Señor. Versículo 19. Dice este muchacho, yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Sentimiento de culpa. El sentimiento de que me he portado mal. ¿Cómo puedo llamarme hijo de Dios? Prefiero ser un buen siervo. No tengo toda la revelación de lo que dice la Escritura. A veces ni la entiendo. Pero soy bueno para servir. Entonces nada más soy un buen siervo. Sí, es verdad, antes hacía trabajos deshonestos, ahora me he arrepentido, ahora soy un buen trabajador, pero todavía no me creo ser un hijo de Dios. Señor, tanto he pecado contra ti que nada más quiero que sea llamado tu siervo. Y aquí va una gran verdad también para ti. Cuando una persona peca, no pierde el derecho de ser hijo de Dios. Un hijo de Dios no deja de ser hijo de Dios por más que haya pecado, por más que las tinieblas lo hayan destruido, por más que la enfermedad toque tu puerta, tú sigues siendo un hijo de Dios. Jamás vas a dejar de ser hijo de Dios. Y esto es como cuando los hijos con nosotros, ¿verdad? ¿Se porta mal un hijo? ¿Deja de ser hijo? No, por supuesto que no. Quisiéramos que deje de ser hijo. Pero no deja de ser hijo nunca. Y lo que es más importante, no puedo yo decir cuando mis hijos se han portado mal, ¿sabes qué? Voy a buscar otros. ¿Quién ocupe su lugar? Nadie va a ocupar tu lugar como hijo de Dios. Ni siquiera los mejores trabajadores de esta viña, el hombre dijo, ahora te hago hijo. Tú tienes un lugar y tú tienes una morada y en la casa de tu padre hay una silla escrita ahí con tu nombre. Henry es mi hijo y él está aquí. Oh, versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanle, y poned un anillo en su mano y sandalia en los pies. El padre estaba esperando
Que alguien pueda despertarse con este entendimiento de que, ok, yo soy hijo de Dios. ¿Para qué? Para darle sandalias, para darle un anillo que significa autoridad. Y entonces cuando tú tienes concebido en tu mente que ahora eres hijo de Dios, recibes autoridad. Y entonces es cuando tú oras con poder sobre los enfermos y estos se sanan. Y entonces es cuando tú mueves las tinieblas y les dices a mis hijos, les sueltas. Y ellos se sueltan. Porque tú tienes autoridad de lo alto. Lo que hiciste ahora, cuando oraste por ellos. Ya no vives más en temor. Oras sobre ellos. Ay, es que está teniendo malas autoridades. Yo quisiera que algún momento Mabe les cuente su testimonio. La pastora, hijita, el Señor me dijo esto. No te preocupes, voy a orar por esas amistades. Pum, 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 pum. Son apartados porque delante de los hijos de Dios se ora con autoridad, hermanos. Versículo 28. Mira lo que pasa con el hijo mayor. El hijo mayor entonces se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. El enojarse, hermanos, hace notar que no hay un sentido de identidad ni de convicción de que soy hijo. Y entonces me enojo porque a este otro siervo sí le das lo que yo quiero. He venido pidiéndote un carro por años y a él sí le das. Qué mal me siento. A él sí le das ese matrimonio, a él sí le das ese ministerio, a él sí le das esa iglesia grande. Oye, cuando tú eres un hijo de Dios, tú tienes la convicción de que el mismo Padre que provee a ellos puede proveerte a ti. Y el mismo Padre que da ministerio, alguien puede darte a ti. Y el mismo Padre que le da un hogar hermoso, alguien puede darte a ti, porque tú eres hijo. Tú no compites. Ya no entras en este celo de que haz solo a ellos. ¿No? Las características de un hijo. Versículo 29. Pero respondiendo, él dijo al padre: mira, por tantos años te he servido. Eso es lo que está diciendo el hijo mayor, ¿no? Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. ¡Wow! Esta mentalidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Trabajo tanto y mi trabajo merece ¿qué? Recompensa. Salario. Los siervos piensan en salario. Los hijos lo tienen todo. Voy a repetir esto. Los siervos piensan en salario, lo que me corresponde. Pero los hijos lo tenemos todo. Todo lo que está en la casa es nuestro. No solamente un salario. ¿Te vas a limitar en serio a un salario? Tan poquito vales. Eso es todo, es tuyo. Tú eres hijo del dueño. Imagínate lo que sería en la práctica que yo fuera hijo del dueño del Supermaxi. Wow, a todos ustedes les invitaré a pasar allá un día, cojan lo que puedan. No tienes que estar diciendo, podré, buenas tardes, me voy a llevar estito, me anota. Es hijo del dueño. Lo mismo pasa. No, el Señor no solo que no tiene el supermercado, porque la Biblia dice que todo es de Él y el Supermaxi es de Él. Los pone a administrar a los dueños es otra cosa. Pero el Señor tiene infinidad de cosas en el cielo. Promesas enormes y todas pueden ser tuyas. Tú no tienes que ganártelas. Tú no puedes decir, Señor, ahora sí te he servido con fidelidad. Ahora sí, protege a mis hijos. No, el Señor va a proteger a ellos solamente porque eres un hijo. Solamente porque perteneces a la casa del Padre. Tienes derecho a todas esas cosas. Mira esta mentalidad entonces entre siervo e hijo, ¿no? Un siervo es envidioso. Un siervo espera salario. Y es peligroso que un siervo espere salario, porque significa que el día que no haya salario, no va a trabajar. En cambio, los hijos están ahí, haya o no haya alimento en la casa. Los hijos míos no dicen, papá, hoy no nos has comprado lo que queremos, así es que con mi hermano, con mi hermana hemos formado un sindicato
No, ellos están ahí y ellos saben que todo es de ellos. Así me hace mi hijo. Versículo 31 del mismo pasaje de Hijo Pródigo. Y él le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, porque ese es el corazón de un padre, se desprende. Aquel que dice: oye, esto es mío, no lo uses, esto es para mí, necesito mi espacio, necesito mi tiempo. Eso no es un padre. ¿Qué está pasando con tu paternidad? El padre es desprendido. Usa lo que tengas que usar. Necesitas de mi tiempo. Voy a dejar esto, voy a darme a ti. ¿Qué necesitas? Te acompaño, te sirvo. Porque todo lo mío ahora es tuyo. ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos? Amén. Ahora, en el mundo espiritual hay métodos implementados por el Señor para que las cosas espirituales sean activadas. El perdón, por ejemplo, lo haces hablando. La salvación la obtienes declarando. El testimonio público lo haces sumergiéndote en las aguas a través del bautismo. Y en este caso de la paternidad no es la excepción. También hay algo que es lo que hay que hacer, algo implementado por Dios. ¿Para qué? Para que este espíritu de adopción se active en ti. Si es que ahora has tenido problemas con la paternidad, déjame decirte que hoy es el día en que el espíritu de adopción te traerá convicción de que eres hijo y no siervo. Y para esto quiero que leamos 2 de Timoteo 1, 5 al 7. Esto es el apóstol Pablo escribiendo esta carta directa a su hijo en la fe, a su siervo Timoteo, un joven pastor que necesitaba pastorear una iglesia en una comunidad cercana. Entonces el apóstol Pablo comienza a direccionarle, porque eso es lo que hace un padre, a direccionarle cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? En eso consiste la carta de Timoteo. Y en el versículo 5 dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y quiero resaltar algo aquí. ¿Qué pasa con el apóstol Pablo? Se dio cuenta que él tiene una fe sincera. El padre observa, siempre observa, y reconoce las cualidades de sus hijos. Reconoce las cosas buenas de sus hijos. No se pone celoso porque a lo mejor el hijo llegue más lejos que él, o porque él sea mejor que él en una área. Reconoce, le afirma. Tienes una fe sincera, le dice el apóstol Pablo. Y mira lo que dice: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Es decir, que estas dos mujeres ejercieron una buena paternidad, la cobertura espiritual que Timoteo necesitaba para que él sea un hombre de fe. ¿Dónde está el papá? Según los estudiosos, el papá de Timoteo era un griego que se entiende que él no compartía la fe judía. Entonces le decía: chévere tu Dios, los que te enseñó tu mamá, tu abuelita, anda nomás tú. Anda nomás a la iglesia, si quieres yo te voy a ir a dejar, a retirar, pero yo no me involucro mucho. Eso era el papá de Timoteo. Entonces había cierta carencia también de padre en el caso de Timoteo. ¿Y qué causó esta carencia de papá? Mira lo que dice en el versículo 6. Por lo cual te recuerdo que vives del fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Le está diciendo: eres un buen hombre. El Señor me ha dicho que tú eres el pastor y necesito que vayas a pastorear. Y reconozco que eres bueno, tienes una fe madura. Claro, porque conozco
tu linaje. Todo eso hacemos los pastores, hermanos, aunque no lo crean. Estamos viendo absolutamente todo el panorama. Pero también le dice, pero te recuerdo que tú tienes un espíritu de poder. O sea, le está diciendo, no tengas miedo. Sí, pastor, es que soy muy joven. No tengas miedo, Timoteo. Pero es que allá no me van a querer. No tengas miedo. Mira esa falta de seguridad por la falta de padre. Tenía temor. Pero el padre le afirma, tenías cobardía. Te recuerdo 3 cosas sobre tu cobardía. Que tienes poder, tienes un Dios que te da el poder, tienes un Dios que te da amor y tienes un Dios que te da dominio propio. Lo que está diciendo el apóstol es, tu carencia de padre que yo ya identifiqué, la voy a cubrir con el poder santo del Espíritu. Y ahora ya no vas a caminar en temor, ahora vas a caminar en poder, en amor y en dominio propio. Y también quiero que nos enfoquemos en esto, porque les decía, ¿no? Estas cosas impuestas en la Biblia con las cuales se activa el mundo espiritual, por la cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de manos. Quiere decir que el apóstol Pablo en algún momento impuso las manos sobre Timoteo y fue activado el Espíritu Santo sobre él. Pasa el tiempo y dice, hey, ¿te acuerdas que yo ya oré por ti? Impuse manos. Se activa eso. Es decir, hermanos, que el Espíritu Santo, y en este caso lo que estamos hablando, el espíritu de adopción, va a ser activado en ustedes por la imposición de manos. Ahora, ¿por qué el Señor instaura esto de la imposición de manos? Porque cuando uno es padre o se está en un puesto de autoridad o de gobierno, tú ministras lo que tú portas. Y si yo porto el Espíritu Santo de Dios, y como Dios ha sanado mi paternidad, yo tengo autoridad sobre ti para orar y que tu espíritu se conecte con el de Dios y no te sientas más huérfano, no te sientas más rechazado, no te sientas más abandonado. ¿Lo estoy haciendo yo? Por supuesto que no, es el Espíritu Santo obrando. Por eso es tan importante, hermanos, saber en qué manos dejas a tus hijos. Podrán parecer muy buenas personas, pero ¿qué están impartiendo? Cuando tú a veces tienes que encargar los hijos por alguna cosa, ¿a quién le estás encargando? ¿Qué le están impartiendo? ¿Qué se respira en la atmósfera de esa casa? Porque de eso le van a dar. No solo de que le den dulces, le traten bonito, no. Le van a dar de lo que son. Y eso les va a ministrar. Entonces, por eso es importantísimo esto. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Quiero contarles mi testimonio. En algún momento cuando yo fui despertado al Espíritu Santo, que fue diferente a cuando yo me convertí al Señor. Yo me convertí al Señor hace 25 años, pero hace unos 10 años fui despertado al Espíritu. Es decir, tengo una relación directa con el Espíritu Santo. Y una de esas primeras noches y madrugadas que yo oraba fuerte al Espíritu, sentí un calor y un peso enorme sobre mi espalda que me botó a los pies. Y el Señor me dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Y en mi cabeza había un versículo que se veía enorme, nunca lo había leído. Y era Ezequiel 16, Ezequiel 16. Y quiero leerles para que ustedes se alegren conmigo lo que me pasó esa noche a mí. Ezequiel 16:4 dice, el día en que naciste, no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te limpiaron con agua, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron, ni te fajaron. Ese era yo, hermanos, totalmente descuidado desde el día de mi nacimiento. Un padre que decidió abandonarme a los 9 meses de nacido. Una madre que obligada a buscar el pan diario también tuvo que abandonarme. Y ahí estaba yo, solo y abandonado. Versículo 5 dice, ninguno de los que te vieron nacer se compadecieron de ti,
ni hizo nada por ti. Y ese momento el Espíritu me recuerda. Le digo, Señor, ¿cómo es posible que alguien, un adulto, que se entiende con la madurez suficiente, puede haber a un niño, un bebito de 9 meses, con esa cara tan bonita como la que yo tenía, y decide irse? Y el Señor me dice, aunque te deje tu padre y tu madre, con todo yo te recogeré. Y el Señor estaba ese día cuando yo nací. Y mira lo que dice, versículo 6. Y pasé junto a ti, y al verte tan sucio y lleno de sangre, te dije, estás vivo. Sí, todavía estabas llena de sangre cuando volví a decirte, estás vivo. Y entonces dice que te reprodujeras como la hierba del campo. Y creciste y te hiciste grande. Yo desde ahí, hermanos, comencé a ver a Dios como papá. Y algo dentro de mí. Y los patrones de paternidad que yo estaba repitiendo con mis hijos, llegaron hasta ahí. Yo doy gracias a Dios por eso, porque yo sé que en mis hijos hay un propósito tremendo. Y yo iba a ser un estorbo para que eso pase. Pero yo doy gracias a Dios que tenía que haber sanado mi paternidad para que ellos alcancen. Yo sé que el Señor nos puso aquí como pastores porque quiere también sanar tu paternidad, porque quiere el Señor obrar aquí de una manera enorme. Pero es necesario que la paternidad primero sea sanada, que podamos ver con estos ojos como hijos de Dios, no como siervos, como hijos.